Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles en el programa. Un nuevo desfalco en Venezuela fue destapado por la justicia de los Estados Unidos. Esta primera media hora vamos a dedicarlo a este tema por los montos que se manejan y por lo que involucra la corrupción que está puesta sobre la mesa. Raúl Gorrín, empresario y actual dueño del canal Globovisión, fue acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una multimillonaria red de sobornos que también involucra al ex tesorero del gobierno de Hugo Chávez. Entre 2008 y 2017, funcionarios chavistas recibieron $1.000 millones en coimas, presuntamente pagados por Raúl Gorrín. El objetivo, que le permitieran operaciones de cambio de divisas a tasas favorables para que el empresario se beneficiara. O lo que es lo mismo, comprar dólares a tasa preferencial de las que otorgaba el gobierno y más tarde vender esos dólares a precio de mercado negro. Una corte del Distrito Sur de Florida mantuvo bajo reserva hasta hoy la imputación. Se le acusa de al menos 3 delitos. Conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Se le imputa por haber construido empresas fantasmas en Panamá con el objetivo de realizar actividades ilegales de lavado de dinero y activos bursátiles. Pero lo más grave es el pago de coimas por montos astronómicos entre el 2008 y el 2017. Serían cerca de $1.000 millones en sobornos a oficiales con autoridad para tomar decisiones en la Oficina Nacional del Tesoro venezolano. El objetivo, que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno de Venezuela a tasas favorables, de las cuales Gorrín sacaba un beneficio indebido. Entre los sobornos se cuentan propiedades, relojes de lujo, caballos de paso, automóviles convertibles para los funcionarios. Todos estos pagados por Gorrín y que serán subastados después que otro de los implicados en este caso reconociera su culpabilidad. Se trata de Alejandro Andrade Cedeño, un teniente retirado venezolano que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y posteriormente tesorero nacional entre el 2007 y el 2010. Andrade Cedeño reconoció ante la corte haber recibido los sobornos mientras era funcionario y aceptó que los bienes implicados en la trama corrupta fueran confiscados. Gorrín se asoció además con este hombre, Gabriel Arturo Jiménez Aray, con quien adquirió el Banco Peravia en República Dominicana y a través del cual se hacían los lavados de dinero. Jiménez también admitió su culpabilidad ante la corte. Los cargos que enfrenta Raúl Gorrín pueden darle hasta 20 años de prisión y se consideran delitos graves en los Estados Unidos. En el año 2003, el gobierno de Hugo Chávez Frías estableció un sistema de control cambiario a través del cual las autoridades fijan la tasa y la cantidad de divisas que los ciudadanos y las empresas pueden adquirir. Un sistema que ha permitido que miembros de la élite empresarial, con conexiones con el gobierno, se enriquezcan al conseguir dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo. Revisemos, porque vale la pena, después de toda esta explicación, revisar y diferenciar quiénes son los principales señalados dentro de este millonario entramado de corrupción. Carlos Figueroa está con nosotros. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Saludo a toda la audiencia. Vamos a comenzar hablando de Raúl Gorrín, empresario y abogado venezolano. Tiene 50 años. Actualmente Gorrín es el propietario del canal de noticias 24 horas Globovisión. Lo compró en abril del año 2013, coincidiendo con la elección de Nicolás Maduro en aquellos comicios en los que se enfrentaba Enrique Capriles Radonsky. Además, él es dueño de la compañía de seguros La Vitalicia. Gorrín reside en Miami y en Venezuela. Es considerado prófugo de la justicia de la Unión Americana. Otro de los involucrados, Alejandro José Andrade Cedeño, se ha declarado culpable ya. Es un teniente retirado, fue guardaespaldas y un hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez. Comenzó su carrera pública en la política como subsecretario de la Asamblea Constituyente. Fue electo para ella en 1999. Además, ocupó diversos cargos dentro
del gobierno venezolano. Entre ellos fue secretario privado de Hugo Chávez, fue viceministro de Gestión Pública, tesorero de la Nación y presidente del Banco de Desarrollo Social Bandes. De estos que hemos mencionado, los tres últimos los ejerció al mismo tiempo en el año 2007. Y hay una tercera persona en cuestión. Su nombre, Gabriel Arturo Jiménez Aray. También es ciudadano venezolano de 50 años. Él fue gerente del Banco Peravia en República Dominicana, que adquirió en conjunto con Raúl Gorrín y ejerció allí hasta el 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana. Esta entidad financiera fue intervenida por la Superintendencia de Bancos del país por supuestas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estos son los nombres, estas son las caras, Idania, de las personas que están más arriba en ese entramado de corrupción que hoy, como dijiste, está sobre la mesa en Venezuela. Gracias, Carlos. Gracias por la información. Nos parece importante poner cara, nombre, saber quién es quién. $1.000 millones en sobornos. Se dice fácil. $1.000 millones con la necesidad que tienen los venezolanos en este momento, con la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, con los muertos por hambre y por falta de medicamentos. Es increíble. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Maybor Petit. Ella es periodista investigativa, especialista en política venezolana y latinoamericana. Maybor, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Uno no puede dejar de impresionarse cuando escucha o maneja las cifras que implican toda esta trama de corrupción que se ha establecido alrededor de estas personas, Maybor. Sí, ciertamente. Bueno, la cifra exacta, Idania, todavía no se conoce. Sí, lo que sí se sabe... Esto es lo que está por encima, ¿no? Son los $1.000 millones que aceptó Alejandro Andrade haber recibido de esta trama de corrupción. Pero hay unas cuentas que aparecen en la acusación federal que definitivamente nos hacen pensar que los montos son muy por encima de esos $1.000 millones, definitivamente. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? ¿Dónde comienza esta historia? De acuerdo a la acusación, empieza más o menos en el 2008, cuando Andrade era el tesorero y Raúl Gorrín empieza a trabajar con una serie de empresas que crean en Panamá, específicamente 3, para empezar a lograr dinero. Recuerda que en ese momento en Venezuela estaba el control cambiario y era beneficiario para aquellos que tuvieran acceso a los dólares del gobierno a precios preferenciales, conseguir esos dólares a través de unas empresas ficticias de exportación y luego venderlos en el mercado cambiario. Y así ocurrió. Empezó en el 2008 con la anuencia de Andrade, de acuerdo a los papeles federales, y de allí en adelante eran tanto los montos, Idania, que Gorrín decidió asociarse en el año 2010 con unos individuos. Aquí aparece solamente involucrado Gabriel Arturo Jiménez Aray, pero Banco Peravia tenía otro sujeto de nombre José Luis Santoro, que está prófugo de la justicia de la República Dominicana en este momento. Y bueno, allí con un banco ya en República Dominicana les era mucho más fácil, lograr que ese dinero se transfiriera y posteriormente iba a cuentas suizas. En la acusación federal se habla que uno de los bancos principales que participó en este proceso es el HSBC, que es un banco suizo de la banca privada, que ha estado también involucrado en otros casos de corrupción ligados a Venezuela. Y pues de ahí en adelante ese dinero venía justamente al estado de la Florida y a la ciudad de Nueva York, donde se invirtió en miles de millones en propiedades, en caballos, en objetos de lujo y en una gran cantidad de elementos que mostraba
que tenían que blanquear el dinero en relación al propósito que se habían planteado. Y dos, la evidencia de que no era un esfuerzo ganarse ese dinero, y pues aparecen unos montos en la acusación que definitivamente te preocupa muchísimo, ¿no? Claro. Porque claro. hay, por ejemplo, facturas de veterinario, Idania, de $15,000, arreglos a casas por $117,000, y hay una factura que llamó muchísimo la atención, que es la compra de un sistema de seguridad, Idania, para la Cancillería venezolana, para la oficina en Caracas específicamente, por un monto de 1.103 millones. Es decir, había un manejo del dinero abundante. No sabemos específicamente a qué se refiere cada monto, porque todavía esos documentos no han sido presentados. Como bien lo dijiste en la presentación, hay 2 personas que están bajo custodia de las autoridades norteamericanas, Andrade y Jiménez Aray, que ya están esperando sentencia la próxima semana. Ellos fueron arrestados, uno en el 2017, en noviembre, y luego pues en diciembre Andrade se declaró culpable de los cargos, y posteriormente pues este señor banquero, o aparentemente banquero, Jiménez Aray, que se declaró culpable en el marzo del 2018, pero se dio a conocer esta semana ambos documentos, lo que indica que Raúl Gorrín sigue siendo fugitivo. Ahora pasó al estatus de fugitivo de la justicia. Y bueno, hay otras personas involucradas que se encuentran aparentemente en proceso de extradición desde Europa. Ok, o sea, pasó a su estatus de fugitivos en relación a Gorrín. 1.100 millones para un sistema de seguridad. Y esta es una de las cifras que vamos a ir conociendo. Ahora, imagino que tanto Andrade como Jiménez Aray habrán negociado con la justicia estadounidense el ir soltando esta cantidad de pruebas o testimonios para lograr armar este rompecabezas. Sí, definitivamente en los acuerdos de culpabilidad, tanto de Andrade como de Jiménez Aray, se ve que ellos suministraron información y que entregaron a la justicia aparentemente correos electrónicos que habían cruzado con el principal acusado, Raúl Gorrín, y con otros que todavía no tienen cara, pero que ya muchos sabemos quiénes son, ¿no? Hay transacciones, hay montos de dinero pagado inclusive en efectivo, para lo cual se utilizaban varias compañías. La acusación dice que fueron 3 empresas que crearon específicamente para este fin en Panamá, pero que posteriormente se crearon muchísimas más en varios países, y particularmente en el estado de la Florida, que es como el centro principal donde se desarrolla esta trama de corrupción. También está en la ciudad de Nueva York. Se compraron bienes inmuebles bastante costosos. Bueno, aquí el real estate realmente es costoso, pero estos individuos compraron inclusive en un edificio varios apartamentos, lo que indica pues el manejo importante y la necesidad de blanquear ese capital a como diera lugar, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno maneja las cifras, ¿no? Cuando uno ve las cantidades, uno se pregunta, ¿nadie se dio cuenta? ¿O todo el mundo se daba cuenta, pero en esta fiesta de corrupción en Venezuela a nadie le importa lo que haga el otro, porque todo el mundo está viendo qué parte agarra mejor? Tristemente, en Venezuela hay una cultura de la corrupción que se ha ampliado en las últimas 2 décadas. No es nuevo, pero estos procedimientos que lograron esquilmar del Estado venezolano miles de millones de dólares no era o no podía ser invisible. Es decir, que las autoridades de la Contraloría General de la República, y incluso hay muchos elementos que se habían presentado como denuncias en la prensa sobre la riqueza súbita de Raúl Gorrín, o los señalamientos que se habían hecho de Alejandro Andrade, pero ninguna de las autoridades actuó.
en ese momento, estamos hablando entre el 2008 y el 2017, fueron varios los funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad revisar las cuentas y aplicar la justicia, pero nunca ocurrió nada. Desde el año pasado, a raíz de este escándalo, se hicieron unas solicitudes a España para que fueran extraditados algunos de los personajes involucrados en este caso, pero justamente a raíz de que se conoce que Alejandro Andrade había sido arrestado y estaba suministrando información a la justicia norteamericana. Así es que hubo una gran parte de impunidad por parte de todos esos funcionarios que tenían la responsabilidad idónea de averiguar, de revisar y de aplicar la justicia, pero en Venezuela eso no existe. Evidentemente. Ya que hablaste de las propiedades y de lo que se ha incautado, de lo que va a subasta, yo quiero revisar una nota que se hizo en el Centro Internacional de Noticias, porque como parte de su acuerdo de culpabilidad, como has dicho, el extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien tiene su residencia, la ha tenido en Florida, aceptó la confiscación de todos estos activos involucrados, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones, cuentas bancarias. Repasemos esta nota y ya regresamos y lo comentamos, pero es bueno para que la gente entienda de qué estamos hablando. Son 24 las propiedades confiscadas por Estados Unidos al empresario venezolano Raúl Gorrín. Aparecen varias mansiones en la ciudad de Coral Gables, en Florida, como esta, avaluada por agentes inmobiliarios en $8 millones. Tiene piscina y hasta una sala de cine. Esta otra cuenta con lujosos espacios y muelle propio. Tiene un valor de $4 millones. También aparecen lujosos apartamentos en Florida y en Nueva York. Entre las propiedades relacionadas de Alejandro Andrade, el tesorero de Hugo Chávez, fueron reportadas estas lujosas viviendas por la Corte del Distrito Sur de Florida. Una mansión en Wellington con establo propio avaluada en casi $5 millones. Esta otra vivienda en la misma ciudad con lujosos espacios está valorada en entre $3,5 millones y $6 millones. También fue reportada una casa con vista al mar en Palm Beach. Su precio en el mercado oscila entre los 8 y $13,5 millones. En el documento judicial además fueron relacionados caballos de carreras, así como lujosos relojes y automóviles. Y esto, como hemos dicho, es lo que sabemos, lo que se sabe hasta ahora. Habrá que esperar qué va a aparecer en este proceso. Y a propósito de esto, Maybor, ¿qué viene ahora? A partir de aquí. Bueno, viene la aplicación de la justicia. En el caso de Andrade, como te digo, va a ser sentenciado la próxima semana, al igual que Jiménez Arraiz. El 27 vamos a saber cuántos años le va a dar la justicia a Andrade y el 28 a Jiménez. Con Gorrín no se sabe, puesto que él se encuentra fuera de custodia de las autoridades norteamericanas, se encuentra aparentemente en Caracas. Una fuente nos informó que desde que Andrade se declaró culpable y se entregó a las autoridades, desde ese mismo momento Gorrín no pisa territorio norteamericano. Así es que él sabrá dónde moverse, pero definitivamente hay una orden de captura, puesto que él pasó al estatus de fugitivo y por tanto, pues en cualquier puerto o aeropuerto internacional donde él pase, pues va a ser arrestado porque tiene ya una orden de captura desde hace ya 2 meses. Por tanto, bueno, la justicia se va a aplicar. Se están esperando 2 personas involucradas en este caso, Idania, que están en un proceso de extradición. No se ha suministrado la información oficial, aunque ya nosotros creemos saber quiénes son. Y una vez que estas personas lleguen, pues tendrán que enfrentar la justicia. Dentro de ese expediente, de este caso en particular, hay otros conspiradores que todavía no han sido identificados y por tanto pues no sabemos quiénes son, pero definitivamente están bajo el radar de la justicia internacional. Maybor, y una última pregunta. Hoy se corrió el rumor, por decirlo, porque no es la información, de que estos casos, o este caso en particular, porque hay otros, pudieran vincular a la hija de Hugo Chávez, a María Gabriela Chávez.
Hasta el momento no existe ningún documento oficial donde se pueda corroborar esa especulación. Sabemos que la relación que existía entre Hugo Chávez y Alejandro Andrade, y Hugo Chávez, y se informa que Gorrín y este grupo, sin embargo, sus hijas no están mencionadas ni hay ningún tipo de alegación que nos permita pensar que ellas están en este expediente en particular, aunque no se descarta obviamente por los elementos de corrupción que se manejan que estén en una investigación paralela. Maybor Petit, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender toda esta trama de corrupción que ha destapado la justicia estadounidense. Gracias y buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania, un gran saludo y bueno, estamos aquí esperando que se produzcan nuevos elementos para reportarlos. Así es, estamos en contacto. Maybor Petit, periodista de investigación. Son las 5:23 minutos en Caracas. ¿Cuál ha sido la reacción en Venezuela? Oliver Fernández está con nosotros. Oliver. Hola, Dania, buenas tardes, gracias por este contacto. La verdad, ha habido muy pocas reacciones en cuanto a esta nueva trama de corrupción que está investigando el gobierno norteamericano y que implica a varios empresarios venezolanos, entre ellos a Raúl Gorrín. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conversar con Nickmer Evans. Él fue representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él ha dicho que todo se originó en el año 2003, cuando el presidente de la República de ese entonces, Hugo Chávez, implementó el control de cambio. Desde allí comenzó la corrupción en Venezuela, lo ha asegurado, y muchos de estos empresarios se han adueñado no solo de medios de comunicación, sino también de propiedades en los Estados Unidos. También ha dicho que esto es apenas la punta del iceberg. Ha habido una centrífuga terrible y una de las puntas más visibles ha sido, o uno de los testaferros de la carne de cañón más visible ha sido este señor Gorrín, que evidentemente es parte de un sistema de complicidades en donde ellos apenas son la punta del iceberg. Pero de fondo lo que está es un entramado político claramente determinado que está conectado con aquellos que compraron otros medios de comunicación, como por ejemplo el Últimas Noticias, el Universal, además que están conectados con aseguradoras. Lamentablemente la justicia está llegando de fuera hacia adentro y aspiramos que también sea de adentro hacia afuera en el momento en que salgamos de este gobierno. Y Dani, hay absoluto silencio sobre este caso por parte de la Asamblea Nacional Venezolana y también por algunos opositores venezolanos. Nickmer Evans ha dicho que muchos de estos opositores también fueron captados por esta trama de corrupción. Que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Y en este caso, la estrategia por parte de estos sectores económicos, esta nueva casta económica, vinculada a lo político, era también cooptar sectores de la oposición y lograron cooptarla. ¿Cómo la cooptaron? Con financiamiento. Mientras tanto, el dirigente opositor Andrés Velázquez sí se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Él ha dicho que mientras muchos venezolanos mueren de hambre, estos empresarios se han apropiado de las grandes empresas en Venezuela. Con dinero de la corrupción han comprado canales de televisión, periódicos, radios, portales web, empresas, líneas aéreas, taladros petroleros, importadoras. Mientras el pueblo muere de hambre, falta medicina, niños sin escuelas, sin hospitales. Y Dani, precisamente hoy se celebra el Día del Estudiante Universitario en Venezuela. Y desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela, el profesor Víctor Márquez ha dicho que con ese dinero que se han robado, se ha podido levantar la educación venezolana y también los hospitales que en este momento están en la quiebra. Bueno, eso pone en evidencia el nivel de corrupción. Con cualquiera de esas propiedades se podría mantener una facultad de la Universidad Central de Venezuela. Para que tengan un ejemplo, nosotros estuvimos ayer en una asamblea en la Facultad de Ciencia y el presupuesto de la Escuela de Biología es de 1 bolívar soberano al año. Y Dani, habrá que esperar si esta nueva trama de corrupción será uno de los puntos a tratar en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del próximo martes. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Retornamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Carolina Jaimes Branje. Ella es periodista, articulista del diario El Impulso y quien ayer publicó su columna que ha sido, creo que la más comentada en las últimas 24 horas. ¿Dónde están los panas de Andrade? Carolina, gracias por estos minutos. A ti, Dania, muchas gracias por la invitación.
Si bien en tu columna te refieres a Alejandro Andrade, esta pudiera aplicarse a Raúl Gorrín y a tantos otros vinculados a la trama de corrupción. La pregunta es válida. ¿Dónde están los amigos de estos señores que hasta ayer disfrutaban de sus favores? No están. Eso ha sido la eterna historia de Venezuela. Fíjate que yo termino el artículo con una cita del libro de Pío Gil, Los Felicitadores, que es sobre los jaladores de Cipriano Castro, y es exactamente la misma historia. Los rodean, los viven, los explotan, y después cuando caen en desgracia se quedan solos. Eso, y además eso ha sido toda la historia, porque Ricardo III, la tragedia de Shakespeare, narra exactamente lo mismo. Él quiere el poder a costa de lo que sea, y cuando llega al poder se da cuenta que está solo. Bueno, esta gente que ha tenido poder y durante el momento de su poder ha estado rodeado, ahora se dan cuenta de que sus verdaderos amigos a lo mejor los dejaron en un pasado remoto y se olvidaron de ellos porque a lo mejor después, más adelante, se sentían rayados por tener unos amigos como los que tenían cuando eran jóvenes. Ahora, Carolina, dado las groseras cantidades de dinero que se han gastado en sobornos, de la que nos estamos enterando, ¿no tendría que haber un pronunciamiento de sectores o representantes de la oposición? Bueno, cuando tú hablas representantes de la oposición, de verdad ya yo no sé ni qué oposición, porque, por ejemplo, lo de Gorrín Capriles lo había denunciado en su momento muy contundentemente y lo que hicieron fue vetarlo. Y nadie le hizo caso, y resulta que tenía razón en todo lo que dijo desde la A hasta la Z. Yo espero que ahora Capriles se pronuncie y diga algo, pero que se pronuncien todos los demás, porque es que tú dices, bueno, la oposición es como pensar en algo coherente, en algo, pero es que aquí cada quien anda a la desbandada. Entonces es muy trágico, eso también, esa pregunta me parece que es absolutamente pertinente, porque es sumamente trágico que no haya una vocería que en este momento le esté explicando a la gente la tragedia, la dimensión de la tragedia que nos está pasando. Porque fíjate una cosa, a Andrade cuando lo ponen preso, Andrade ya le confiscan todas las propiedades que tiene en los Estados Unidos, que tiene miles de millones de dólares. Eso ya no vuelve para Venezuela. Ciertamente, ciertamente es así. No puede retornar, digamos, ni bienes ni dinero de lo que esos bienes cuestan a Venezuela con, digamos, con la necesidad que hay en este momento. Ahora, ¿no pudiera haber algún tipo de sanción, puertas adentro? Una sanción moral, una sanción social, digamos que es lo único que le queda a los venezolanos cuando la justicia no existe. Claro, está preso en Venezuela porque ahora él es un fugitivo de la justicia internacional. Pero es que aquí no hay sanción social. Y Dania, y eso es uno de nuestros grandes problemas. Fíjate que en el artículo yo digo que en Venezuela no es lo mismo mi corrupto que un corrupto, porque mi corrupto es mi amigo, entonces le acepto invitaciones, le acepto los viajes, le acepto los regalos. Y esa falta de sanción social es lo que estamos pagando, porque aquí tú dices, bueno, ¿para dónde se fueron los valores? Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, me invitaron para un baile de una niña a quien yo no conocía, pero que era hija de un señor de quien se decían muchas cosas terribles, y yo llegué fascinada porque el baile era con la villa y los melódicos. Y cuando mi papá vio la invitación, me la rompió y me dijo, usted no va para casa de ese corrupto. Bueno, yo en aquel momento yo me puse furiosa, pero no te imaginas lo que le agradezco a mi papá que no me haya dejado ir a ese baile, porque si mucha gente actuara como en aquel momento actuó mi papá, aquí los corruptos no tendrían vida, porque estarían solos, que a fin de cuentas, cuando la gente tiene dinero, lo que quiere es divertirse, pero si no encuentra con quién divertirse solo no es muy fácil. Ahora, ¿nos acostumbramos a vivir con la corrupción? ¿Nos acostumbramos en estos años a tener relación cotidiana con quienes, como los han calificado en Venezuela, con los enchufados, con los que han sacado provecho
de la revolución? Yo creo que eso va todavía más atrás y es todavía más profundo. Yo creo que aquí la época de la Gran Venezuela, estoy hablando Carlos Andrés I, hizo muchísimo daño porque hubo tanto dinero y tan fácil, que es el fenómeno que se repite cuando vuelven a subir los precios de petróleo con Chávez, que la gente pierde la capacidad de razonar de dónde viene el dinero que hace una persona de la noche a la mañana. Porque dicen que hay tres cosas que no se pueden esconder. Una es la tos, la otra es el amor y la otra es el dinero. Nosotros vimos en aquella época casos de concejales, yo me acuerdo un concejal de Huigüe que a los 6 meses de ser concejal había comprado una casa en La Lagunita. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo este señor que vivía en un pueblito como Huigüe modestamente llega a tener una casa en Caracas, en La Lagunita, apenas 6 meses después? Pero entonces la gente como que no se preguntaba eso. Sí. Yo creo que eso responde a la mentalidad de nuevos ricos, ¿sabes? Los nuevos ricos empiezan a gastar como locos y la gente empieza a vivirlo. Carolina, el otro lado de todo esto es que Venezuela se ha convertido en una especie de jaula de oro para muchos funcionarios de la Revolución Bolivariana. Es decir, no pueden salir, porque pueden ser capturados en cualquier parte. Así es. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos viviendo exactamente en este momento. ¿Tú crees que Maduro no está desesperado por salir de esto? Pero Maduro no se va a ir porque sabe que el día que se vaya lo agarran preso, lo agarra cualquier juez garzón, así como agarraron a Pinochet. Y lo que digo para Maduro es válido para todos los demás funcionarios que son cómplices de este desastre que estamos viviendo, de esta corrupción tan espantosa y de todos los asesinatos que se han cometido. Y Dania, porque todas las personas que en este país se han muerto de hambre o se han muerto de mengua en un hospital porque no tienen remedio, esas personas no murieron, esas personas fueron asesinadas por un régimen que ni siquiera es capaz de pedir ayuda humanitaria. Carolina, gracias por estos minutos con NTN24. Gracias por acompañarnos. Encantada de conversar contigo, y Dani, 1.000.000 por tu llamada. No, gracias a ti. Hacemos la primera pausa en la tarde. Quisimos dedicar esta primera media hora a lo que es noticia en este momento, a toda esta trama de corrupción, a exponer esos montos que hemos calificado de groseros, sobre todo cuando se comparan con la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Nos parece importante, es noticia en desarrollo y seguramente a partir de aquí dará mucho de qué hablar. Les dejo nuestras cuentas de Twitter en pantalla. Los leemos siempre en tiempo real. Al regreso, una comisión de la OEA visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para certificar la situación de los migrantes y el flujo que a diario están cruzando. A la vuelta, David Smolaski estará con nosotros. Es el coordinador del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos sobre migración venezolana. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más. Representantes de 17 países de la Organización de Estados Americanos visitaron esta semana la frontera de Colombia con Venezuela, lugar a donde han llegado miles de venezolanos, como lo hemos mostrado cientos de veces, dejando o intentando dejar atrás la crisis política y económica de su país. La misión, que analiza cómo conseguir recursos internacionales para hacer frente a este creciente flujo migratorio, calificó de triste esta situación. El embajador de los Estados Unidos ante la organización, Carlos Trujillo, aseguró que es impactante el panorama que se ve en la zona limítrofe e indicó que la OEA tiene la obligación de encontrar una solución. Hemos visto con nuestros ojos lo que está sucediendo en la crisis venezolana. Hemos visto las caras de los niños, de las mujeres, de las madres, de los padres desesperados cruzando una frontera con valijas vacías solo para retornar con un poco de comida para vivir unos días. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente de la Asamblea Constituyente madurista en Venezuela, Diosdado Cabello? ¿Cómo se refirió a esta visita de la delegación de la OEA en su programa? Escuchemos. Todo porque, mira, así es la derecha, todo porque ayer iba un grupo
de gente que no tiene oficio, de la OEA, pues, que se bajaron en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana en un aeropuerto, se tomaron la foto con el fondo del avión, la OEA en Colombia para presenciar la crisis venezolana. No fue en su programa, fue en la sede del Congreso, porque esa silla él está allí instalado en el Parlamento venezolano. Gente sin oficio. Tengo un sin oficio aquí con nosotros en la tarde de hoy. David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana. David, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo estás, Dania? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué se tiene que ser tan irrespetuoso de allá para acá? Diosdado Cabello tiene por diseño que el país se vacíe. Porque él es alguien que precisamente no puede colocar un pie fuera de Venezuela, porque sabe muy bien el color del uniforme que le espera y porque sabe muy bien que son muchas celdas que lo están esperando por todos los delitos en los cuales él está involucrado, desde la economía criminal hasta la violación masiva de derechos humanos. Esta crisis humanitaria que hay en Venezuela, que no tiene precedentes en América Latina por la falta de comida y medicinas, ha hecho que 3 millones de venezolanos se hayan ido de su país y hoy estén en condición de refugiados. Hoy los venezolanos somos la segunda población con más refugiados en el mundo, solo superado por Siria. Y esto sucedió en 4 años, Siria en 7, nosotros sin estar formalmente en una guerra y Siria estando en una guerra. Cuando uno ve normalmente estos flujos migratorios es porque hay un conflicto bélico, es porque hay una catástrofe natural. Eso no ha sucedido en Venezuela. Ha sido un desastre similar a una guerra diseñado por una dictadura perversa, cruel, que no le interesa lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida, y todos los días mueren venezolanos porque no hay comida, porque no hay medicina, por inseguridad o por represión política. Así que esta visita, y perdónenme que me extienda en esta primera parte, que hicimos de la Organización de Estados Americanos con 17 países miembros, donde fuimos a 2 fronteras, Maicao, departamento de La Guajira, frontera con el estado Zulia, y Cúcuta, departamento del norte de Santander, con el estado Táchira, fue importante para que estos embajadores, estos representantes diplomáticos pudiesen ver la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y sobre todo el drama de la separación familiar y cómo tanta gente en contra de su voluntad se está yendo de Venezuela para poder sobrevivir. Hablemos de la visita, David. ¿Cuándo llegaron? Son 17 países, menciona algunos de los que estaban en esta visita que se hicieron a la frontera. ¿Cuál fue la movilización? Veíamos al embajador de Estados Unidos, al señor Trujillo, y daba declaraciones ya en horas de la noche. Háblanos un poco del trabajo que se realizó. Sí, la visita fue el pasado lunes 19 de noviembre. Fuimos a primera hora de la mañana hasta después del mediodía a Maicao, como ya decía, el departamento de La Guajira, frontera con el estado Zulia, y luego en la tarde-noche estuvimos en Cúcuta, departamento del norte de Santander, frontera con Táchira. 17 países miembros de la Organización de Estados Americanos participaron en esta visita histórica. Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, obviamente Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Guyana, Haití, Jamaica y Belice fueron los países que estuvieron presentes en esta visita. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades locales, alcaldes y gobernadores, tanto de La Guajira como del norte de Santander, y nos expresaban lo duro que es esta situación. Por ejemplo, en el departamento de La Guajira, en el hospital de Maicao, de cada 10 mujeres que están dando a luz, 7 son venezolanas. Además, ha habido un aumento, escuchen bien esto, del 375% de personas portando el virus VIH. Entre 30 y 40.000 venezolanos están cruzando todos los días la frontera. Se calcula que cerca de 5.000 se quedan en Colombia o van para otro país de América Latina, y muchos otros van de regreso a Venezuela. Es decir, la migración pendular, que poco se menciona la migración pendular, pero a mí me llama mucho la atención porque es aquella que consiste en que una persona venga, por ejemplo, por un día, un fin de semana, a comprar comida, a buscar medicina, o como decimos coloquialmente, a matar un tigrito y regresan en la tarde. Y volver. Entonces es una frontera viva, no por una actividad comercial
importante, sino es por necesidad, ¿no? Entonces tiene la migración destino, que es el venezolano que se queda en Colombia, la migración pendular, que es el que se regresa a Venezuela, la migración retorno, que son colombianos que viviendo en Venezuela, residentes en Venezuela, que se han regresado a su país, y la migración de tránsito, que es la que se utiliza Colombia para ir a otro país de América Latina. Entonces, haber tenido la oportunidad no solo como coordinador del grupo de trabajo, sino que sobre todo 17 representantes, embajadores de los países miembros de la OEA hayan tenido la oportunidad de ver en un solo día 2 fronteras, poderse reunir con las autoridades locales y regionales, poder interactuar con organizaciones de carácter humanitario que están haciendo un trabajo muy importante en esa zona y sobre todo escuchar a los venezolanos. Yo la verdad, yo decía en un tuit, Dania, yo he estado 6 veces en la frontera que estoy exiliado. Yo me he metido de cabeza en este tema. 4 en la frontera colombo-venezolana y 2 en la frontera brasileño-venezolana. Y siempre me digo a mí mismo, y lo comparto acá, que no deja de conmoverme y no deja de ser dantesco lo que uno ve allí. Porque además es la separación de la familia. No hay forma de pasar por esa frontera sin reaccionar. No hay forma de pasar sin conmoverse, como bien señalas, sin que te den ganas de llorar, porque es un drama y es una tragedia. Y cuando uno se para allí, no puede creer que sea cierto la cantidad de venezolanos que ve pasar con una maleta, con una bolsita. Es un deslave humano. Absolutamente. Es un deslave humano. Absolutamente. Ahora, ¿qué viene después de esto, David? Es decir, todos estos embajadores vinieron, tuvieron esa vivencia, pudieron entrevistar a la gente, pudieron palpar. ¿Qué hacer ahora con todo eso? Bueno, ahora el grupo de trabajo pues va a hacer un informe sobre específicamente esta visita, un informe que se va a discutir en el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos, enfocados en alimentación y salud, este lunes 26 de noviembre, y luego en diciembre se quiere presentar un informe de esta visita en el Consejo Permanente. Esto servirá de un insumo para el informe general que está preparando el grupo de trabajo para el primer trimestre de 2019, donde ahí queremos evidenciar las razones por las cuales millones de venezolanos huyen en contra de su voluntad. En segundo lugar, describir la situación que se encuentran los migrantes y refugiados venezolanos en los países receptores. Y en tercer lugar, queremos elaborar una serie de recomendaciones a los gobiernos de los países receptores para implementar políticas coordinadas. Aquí es muy importante que este tema, que no tiene precedente en América Latina, que hoy es la crisis migratoria más grande del hemisferio occidental, no se atiende de manera individualizada. Es decir, no que es un problema solo de Colombia, o solo de Perú, o solo de Ecuador, o solo de Argentina. Aquí tiene que haber una respuesta regional, articulada, y que sobre todo el migrante y refugiado venezolano no encuentre mucha diferencia si llega a Ecuador o a Perú, si llega a Brasil o a Panamá, si llega a Colombia o a Argentina. Eso también lo queremos impulsar el grupo de trabajo en cuanto a la regularización, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, acceso a la salud. Y bueno, yo quiero decir que el gobierno de Colombia, que además ha sido anfitrión de esta visita a la Organización de Estados Americanos, está haciendo un esfuerzo enorme por atender y proteger a migrantes y refugiados venezolanos. Ya son 1.100.000 venezolanos en Colombia, son 500.000 venezolanos en Perú, son 250.000 venezolanos en Ecuador. O sea, solamente en esos 3 países andinos hay 1.850.000 venezolanos. Eso es algo que nadie está preparado y se están haciendo esfuerzos por atenderlos y protegerlos. Y nosotros, el grupo de trabajo, además queremos ayudar para promover cualquier campaña en contra de la xenofobia. La xenofobia es minoritaria, está focalizada y eso debe quedar erradicado. Los latinoamericanos debemos ser en este momento solidarios, integrarnos. Y bueno, leía la otra vez, trabajar con Dani Bajar, que lo has tenido aquí, forma parte del grupo de trabajo. Él decía, en los años 60, veíamos el grupo de trabajo, 7.5% de la población de Venezuela eran inmigrantes. Latinoamericanos que huyeron de dictaduras, de conflictos armados, europeos de la posguerra, encontraron en Venezuela un país próspero. Hoy, 10% de la población de Venezuela está refugiada. Eso es lo que ha hecho esta dictadura. Así es, son las cifras de la realidad. Entiendo, David, que sigues a Quito, que vas a visitar la frontera, ahora las zonas de frontera por donde entran los venezolanos que siguen, ¿no?, de Colombia hacia allá. Voy a estar específicamente en Quito, en Ecuador, porque ahí vamos a tener 2 días de trabajo a partir de mañana, así que después de acá sigo directo para la capital ecuatoriana.
donde ahí va a haber el segundo encuentro, se ha llamado coloquialmente el segundo encuentro de Quito, para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, donde distintos entes como Naciones Unidas, evidentemente la Organización de Estados Americanos y distintas organizaciones de carácter humanitario, pues vamos a estar discutiendo allí cuáles pueden ser las mejores acciones para darle atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos. Así que estaré en Ecuador, sigo haciendo mis mayores esfuerzos desde este exilio por brindarle todo el apoyo que necesitan los migrantes y refugiados venezolanos y sobre todo no dejar de mencionar que la mejor solución para resolver esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos pasa por restituir la democracia en Venezuela. Mientras perdure Maduro en el poder, van a seguir saliendo venezolanos. Mientras más rápido recuperemos nuestras libertades, no solo se va a frenar el éxodo, sino habrá incentivos para que muchos venezolanos que hoy están en Cúcuta, en Cali, en Bucaramanga, en Quito o en Lima, puedan volver y reencontrarse con su familia. A propósito de eso, no puedo dejar de preguntarte lo que es noticia no solo en Venezuela, ¿no? Sino a nivel internacional, y tiene que ver con toda esta trama de corrupción que ha develado la justicia estadounidense, donde se mencionan nombres como los de Raúl Gorrín, actual dueño de Globovisión, el canal de noticias en Venezuela. Cuando se habla de una cifra vulgar, por decirlo menos, $1.000 millones en sobornos. Sí. Cuando decía yo hace un momento, la primera parte del programa que lo dedicamos a este tema, que cuando contrapones la crisis humanitaria, la tragedia venezolana, con estas cifras, con este tipo de actuación, uno no puede menos que indignarse. Y te voy a contar una anécdota y luego dos temas con este episodio delicado. Después que visitamos el Puente Internacional Simón Bolívar y nos montamos en el bus para tener la reunión con las autoridades locales y regionales del norte de Santander, y me acuerdo que acababa de despedir a un señor que me conmovió, que estaba en silla de ruedas, que tenía más de 70 años de edad y que se estaba regresando a Venezuela porque vino por el día a buscar medicinas y buscando también otra silla de ruedas. Me entero la noticia de este señor Gorrín. Por gente como él y por muchos otros que iremos conociendo, es que hoy los venezolanos se sumergen en el hambre, en la pobreza, en el abandono y duermen en albergues, en campamentos de refugiados o en vías públicas en alguna parte de Sudamérica. Tiene que haber justicia y quienes somos servidores públicos, y Dani, yo que he pasado por las luchas estudiantiles, he pasado por la lucha partidista a nivel nacional, tuve gestión local en el Hatillo y ahora en el exilio, la transparencia, los gobiernos abiertos, la rendición de cuentas, la honestidad debe ser una prioridad. Este señor, como bien decías, $1.000 millones en soborno. Por menos, varios presidentes latinoamericanos fueron sacados de su ejercicio del cargo y están presos, por menos de eso. Y además este señor es uno de los artífices de la censura moderna, ahora hablo como periodista, a los medios de comunicación, donde cerrarlo, como ocurrió con Radio Caracas Televisión, era un costo político elevado, que se buscaron empresarios afines, sumergidos en corrupción, sumergidos en redes de lavado de dinero, y con eso mantenían un canal abierto para manipular la información y de una u otra forma engañar a la gente de que aquí no había censura y lo que había era una autocensura. Entonces también eso es una moraleja de cómo actúan las dictaduras modernas, buscando empresarios afines y corruptos para censurar a los medios de o para autocensurar a los medios de comunicación. Y ante esto no puede haber medias tintas, ante esto no puede haber grises, ante esto no puede haber dudas. Toda persona que haya defalcado a la nación tiene que pagar en la justicia y tiene que ser condenado, porque por ellos es que hoy hay tanta pobreza en Venezuela, hay tantos refugiados, hay tanta gente padeciendo enfermedades que habían sido erradicadas y hay tantos niños que están desnutridos. Y se lo digo sobre todo a los jóvenes que están hoy en las universidades, que están dando una lucha, quienes estamos en política, la transparencia y la honestidad en todo cargo debe ser la prioridad. El que se quiera lucrar en política sabe que ese no es el camino. Ahora, quiero decirlo de una forma coloquial, ¿no? Y me excuso con nuestra teleaudiencia, pero ¿te entra un fresquito de que la justicia estadounidense por lo menos devele lo que todo este entramado corrupto que se armó alrededor de todos estos personajes, con la anuencia, por supuesto, de la Revolución Bolivariana? Por supuesto, porque yo cuando era alcalde de Latillo,
nosotros teníamos dos obsesiones, la seguridad ciudadana y la transparencia. Cuando empecé como alcalde de Latillo, esa alcaldía estaba en el puesto 67 de 68 evaluadas según Transparencia Internacional. Y a principio de este año, Transparencia Internacional colocó a la alcaldía de tercera de 150 evaluadas. Y para nosotros la rendición de cuentas era una obsesión. Entonces, cuando ha habido gente que ha desfalcado a la nación y que es responsable de todo este deslave humano, pues por supuesto me entra un fresquito. Pero no podemos quedarnos acá. Esta es la punta del iceberg. Y hay que ser muy pedagógico. Claro. Yo me tomo el atrevimiento hacia los medios de comunicación. Ser muy pedagógico, ¿qué significa 1.000 millones de dólares? Claro. Insisto, los sobornos de Odebrecht en América Latina fueron 800 millones de dólares. Fue menos que eso. Fue un 20% menos que eso. Y hay presidentes que están presos y otros que salieron de su cargo por estar implicados en esos actos de soborno. Cuando Jordania hace unos años dijo que por Cadivi, lo que se sabía, se había despilfarrado 25.000 millones de dólares, eso es el equivalente a 5 años de ingreso en Panamá por el canal, que es su principal fuente de ingreso, o es 3 veces el aeropuerto de Ciudad de México, que es el gran debate que se está dando hoy en ese país, 3 veces, solo por decirlo de Jordania. Se calcula que se han despilfarrado en Venezuela más de 200.000 millones de dólares. Eso sería el desfalco más grande de la historia contemporánea de la humanidad. 200.000 millones de dólares. Hoy estaríamos inundados en autopistas, estaríamos inundados en hospitales, estaríamos inundados en escuelas, estaríamos inundados en centros de investigación, estaríamos inundados en puertos y en aeropuertos modernos, estaríamos inundados de gente que no habría salido en contra de su voluntad, sino habría salido voluntariamente con una beca a formarse en la mejor universidad del mundo para volver en Venezuela y ejercer desde el punto de vista profesional. Estaríamos inundados de venezolanos en nuestro territorio y no estaríamos viendo a los venezolanos irse. Eso es lo que ha hecho la corrupción. Sí. Y es el peor cáncer que ha tenido Venezuela, que ha hecho metástasis y que ante eso, insisto, hay que tener anticuerpos y ante eso no se puede tener medias tintas. David Smolaski, coordinador del grupo de trabajo de la OEA sobre migración venezolana. Gracias por estar aquí, como siempre. Gracias. Con esto hacemos una pausa, vamos al corte en esta parte del programa y al regreso, hoy hemos hablado y todavía tenemos media hora más para hablar de Venezuela, porque a la vuelta estaremos conversando con María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela. Regresamos en breve con más. Continuamos con La Tarde. Son las 6:05 en Caracas, Venezuela, 5 minutos en la costa este de los Estados Unidos. La represión parece no cesar en Venezuela. Hoy, cuando se ha celebrado el Día del Estudiante Universitario, los jóvenes han intentado marchar hasta el Ministerio de Educación Superior para exigir un presupuesto justo para las casas de estudios superiores. Sin embargo, la Policía Nacional Bolivariana ha impedido la manifestación. Una vez más fueron atacados con bombas lacrimógenas. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Los estudiantes intentaron salir del recinto universitario. Tres piquetes, 2 de la policía y 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, impidieron la manifestación. Algunos estudiantes resultaron afectados por los gases lacrimógenos. La represión no impidió que los universitarios se expresaran incluso de frente a las autoridades. Estoy seguro que nos podemos conseguir en la calle vestidos de civil y entre nosotros no va a existir ningún tipo de amedrentamiento. No importa lo que les digan desde atrás, yo lo entiendo. Yo entiendo el adoctrinamiento y sé que ustedes también los presionan. Pero los que están aquí, hermano, no son más que una cuerda de chamos universitarios que están cansados de no tener beca, de no tener transporte, de no llegar a su casa y no tener comida, que estudian, que trabajan, que a muchos no se han podido graduar. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa, que no sea que se reivindique lo que nosotros queremos para nuestra universidad. ¿O es que ustedes, si les dieran un salario de 4 bolívares, lo aceptarían?
Nuestra beca es de 4 bolívares. Le enviaron un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro. Los estudiantes no están dispuestos a dejar que se pierda la universidad. Tampoco dejarán que se pierda el país. Están dispuestos a enfrentar lo que sea necesario. Con unos esbirros que van a pretender acallar el sentimiento de cada uno de los ucevistas. Le decimos que no vale, porque nosotros tenemos esta universidad en el pecho y no vamos a dejar que la sombra vuelva a cubrir nuestra universidad. Hoy le decimos al pueblo venezolano que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se dirigen al país y esta juventud que se cae en el país no va a dejar esta nación sola ante unos tiranos y unos delincuentes que solo buscan bayugarla y cercenar toda posibilidad que tenemos la juventud de surgir en este país. Hasler Iglesias fue presidente del Centro de Estudiantes de la UCB. También acompañó la manifestación. Lamentó que los recursos se usen para reprimir y no para sacar al país de la ruina. Ojalá logremos pronto un día del estudiante en el cual no envíen a la universidad tanquetas y ballenas, sino que envíen laboratorios, inauguren nuevas sedes y amplíen los cupos para las universidades. Nuestra próxima invitada escribía en su cuenta de Twitter, cuando pasaba todo esto en la Universidad Central, escribía: fuerza, muchachos, a este régimen corrupto hasta los tuétanos que les ha robado todo, desde los alimentos hasta el futuro, solo le queda esto: reprimir. Es María Corina Machado, dirigente política venezolana, coordinadora del movimiento político Vente Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde para ti. Muchas gracias, Idania, un placer estar contigo nuevamente. Igual para nosotros tenerte. ¿Solo le queda la represión a Maduro? Absolutamente. Sembrar el terror, no solamente en los estudiantes, en los trabajadores de PDVSA, de las empresas básicas, de los ministerios y a los militares. Eso es lo único que le queda. Porque hoy está claro para Venezuela y el mundo que este régimen criminal ha perdido no solamente el apoyo interno, que alguna vez minoritariamente lo tuvo. Hoy más del 90% de los venezolanos desesperadamente claman, exigen la salida de Maduro y el régimen de una vez, pero también ha quedado claro que la propia Fuerza Armada en su mayoría se le ha volteado. Así que a Maduro lo que le queda como único soporte, como único pilar, es un sistema criminal, un sistema de mafias que también hoy está siendo sensiblemente debilitado, fragmentado. Esta situación de la Fuerza Armada, María Corina, esta situación de descontento hacia Nicolás Maduro, hacia el gobierno de Nicolás Maduro, ha llevado también a que tengamos una gran cantidad de militares presos. Que aquellos que podían levantar su voz en un minuto determinado hoy están tras las rejas. Es decir, quedan quizás los que han sido fieles a la revolución bolivariana, pero ¿cómo manejar el descontento si la represión en la Fuerza Armada también nos deja esto que comento, militares presos? Bueno, efectivamente, lo que tú dices, este año han sido detenidos, secuestrados, torturados cientos de militares, oficiales y soldados. Algunos además que forman parte de las fuerzas especiales, de los grupos élites, de las 4 componentes de la Fuerza Armada venezolana. ¿Y por qué? ¿Por qué un Nicolás Maduro se presenta el 12 de agosto pasado en frente de generales y almirantes y les dice con todo este descaro: la familia es mala influencia para el militar? Por lo tanto, hay que prohibirle a los militares, oficiales y soldados que hablen con sus familias. Tienen que escoger entre la familia o su carrera en este régimen. ¿Qué te dice eso? Eso te demuestra que Nicolás Maduro y el régimen cubano, que está detrás de Maduro, están muy claros que la Fuerza Armada se le ha ido volteando, que ya Nicolás Maduro no tiene ni respeto, ni autoridad, ni liderazgo, por supuesto, ninguno dentro de la Fuerza Armada venezolana. ¿Por qué? Porque el oficial venezolano, el soldado venezolano sí sabe lo que está pasando en la calle y dentro del cuartel. Dentro del cuartel se pasa hambre como en la calle. Ese oficial, ese soldado honesto, que son la mayoría, llegan a su casa y encuentran a la esposa, a la madre, a la hija, a la hermana que le abre una nevera vacía, como están las neveras del resto de los venezolanos. Pero además, ese militar sabe
que más de la mitad del territorio venezolano hoy en día está ocupado por grupos de la guerrilla del ELN, por grupos de la FARC no desmovilizados, que no solamente usan el territorio venezolano como santuario para sus operaciones criminales del narcotráfico, pero que se han ido apoderando de otras actividades ilícitas como es la extracción y el contrabando de drogas. Por eso estamos viendo las masacres que se están produciendo en toda la zona del sur de Bolívar. Entonces, ese militar sabe que se ha entregado la soberanía nacional a estos grupos criminales y que ya Maduro, y hay que decirlo, no forma parte de una dictadura. En Venezuela no hay una dictadura. Lo que en Venezuela se ha instaurado es un Estado criminal y por lo tanto darle soluciones convencionales, políticas a un Estado criminal no va a dar los resultados, no va a ser efectivo. Hay que asumir que es un Estado criminal, que hay que tratarlo como lo que son las mafias. En Venezuela la mafia es el Estado o el Estado es la mafia, como lo quieras poner. Ahora que nos referimos a que el Estado es una mafia, o la mafia está instaurada dentro del Estado, Estados Unidos se está planteando, María Corina, si señalar a Venezuela como uno de los países patrocinadores de terrorismo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo no tengo duda alguna, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que en Venezuela han confluido las redes criminales más oscuras del mundo, no solamente el narcotráfico, sino también el terrorismo islámico, que se financia de parte de las actividades que tienen lugar en Venezuela y del narcotráfico que se realiza a través de nuestro territorio. Eso lo saben las agencias de seguridad y de inteligencia del mundo y evidentemente los vínculos con los altos mandos de este régimen están más que demostrados. Ahora, obviamente es una decisión mayor por las implicaciones que tiene, pero aquí hay que entender que este régimen cerró definitivamente la vía electoral, que para ellos diálogo es igual a engaño, haga quien lo haga, sea el Vaticano y el Papa o cancilleres latinoamericanos o pongan a quien ponga. Son criminales y los criminales solo entienden de la fuerza. Fuerza no es violencia, fuerza es fuerza. Yo no acepto ese chantaje. Cuando nos dicen que si no aceptamos ese diálogo fraudulento y esa solución negociada del régimen en sus términos, es porque estamos optando por la violencia. No, ese es un chantaje inadmisible. Nos ponen a escoger entre sumisión y muerte. El destino, el compromiso de Venezuela es la libertad. Por lo tanto, hay que entender que este régimen, como criminales que son, hay que aplicar toda la fuerza, de adentro y de afuera. De adentro, obviamente, las fuerzas populares, institucionales, civiles y militares, y las fuerzas externas, diplomáticas, financieras, judiciales, policiales, que sí están funcionando, Veamos cómo hoy ese sistema de mafias, que es lo único que le queda de soporte al régimen, está fracturándose, están enfrentados entre sí. Y en la medida que esto empieza a acentuarse, a acelerarse, Maduro queda más y más expuesto, débil, aislado, tanto dentro como fuera del país. Es verdad, en la medida que el régimen es más débil, cada día que pasa, también se hace más cruel y más peligroso. Más cruel y más peligroso. Hay varias cosas de lo que estás diciendo. Uno de ellos, cuando hablamos de fuerza y en relación a esto de calificar al Estado como patrocinador del terrorismo internacional, hay quien piensa que de llegarse a esto puede ser la antesala ciertamente de una intervención en Venezuela, porque ya pondría en riesgo la seguridad de Estados Unidos, por ejemplo. María Corina, ¿eso puede llegar a suceder? ¿Es factible para María Corina Machado? ¿Piensa que esto puede estar en un futuro? Bueno, varias cosas. En primer lugar, no es que podría ser el régimen venezolano una amenaza para Estados Unidos.
El régimen venezolano criminal es una amenaza para todo el hemisferio. Lo es para Colombia, lo es para Brasil, lo es para Guyana, lo es para el Caribe y desde luego lo es para todo el hemisferio desde Canadá a Argentina, porque es un Estado fallido, un Estado forajido que está aliado, insisto, con el narcotráfico y el terrorismo y cuya vocación es expansionista. Creer que estos sistemas se quedan contenidos en las fronteras es mentira, es una ilusión, es una ingenuidad. Yo no estoy hablando solamente de la migración. Yo sé lo que significa para un país como Colombia, 1 millón de venezolanos que han pasado por allí, muchos se han quedado en el último año. Bueno, se hablan ya de 3.100.000 venezolanos que han dejado el país. Si esto continúa, pueden ser 6, 8, 10 millones de venezolanos. Pero no son solo los venezolanos los que están. Son las redes criminales que se asientan en territorio venezolano y que desde aquí buscan desestabilizar esos otros gobiernos, que nadie lo dude. De modo que lo que estamos diciendo es que cada día que pasa, además, el daño va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el régimen está buscando no solamente debilitar la Fuerza Armada, yo diría disolver la Fuerza Armada, porque sabe que hoy en día la Fuerza Armada no está dispuesta a continuar apoyando un régimen criminal. Además, el régimen está buscando que los venezolanos se vayan del país. Es totalmente intencional y desde luego va a buscar, como ha hecho hasta ahora, callar, silenciar las voces que no claudican, las que no aceptan convivencia y cohabitación, como algunos ya han dicho. Entonces, hoy estamos frente a una realidad por el bien, no solamente de la vida de los venezolanos, por la estabilidad política de Colombia, de Brasil, de Centroamérica, por la seguridad de todo el hemisferio. Hay que lograr un cambio de régimen en Venezuela, una transición. Y para eso hay que llegar a ese punto de quiebre que nosotros hemos calificado así, en la cual para Maduro resulta, y para su entorno, más costoso quedarse que irse. ¿Cómo se llega a ese punto? Vamos en la dirección correcta. Todas las sanciones, las acusaciones, los juicios que se han hecho públicos recientemente, las denuncias, develar la trama de corrupción que ha puesto a estos grupos criminales y mafiosos a luchar entre ellos, contribuye a acelerar este proceso de cambio. María Corina, en ese orden de ideas van las cartas que vienes publicando a líderes internacionales, a mandatarios, cabezas de gobierno como Bolsonaro, Duque, Putin, Merkel, Juncker. Absolutamente, absolutamente. Y hablando con toda la claridad, algunos dicen la crudeza del caso. Todos sabemos los intereses que están en juego hoy en día en Venezuela, intereses geopolíticos importantes. Y aquellos actores, incluyendo los presidentes de Rusia, de China, claramente les hemos dicho, en su propio interés está una transición ordenada en Venezuela. Este sistema es insostenible, insostenible. El deterioro, el colapso en todas las dimensiones de la vida en Venezuela se están acelerando. Y aquellos que tienen creencias, inversiones, intereses futuros en una Venezuela que pueda renacer, reconstruirse con una institucionalidad democrática sólida, deben entender que también se van a beneficiar, porque necesitaremos gigantescas inversiones, no solamente en el sector energético, que se tiene que abrir a la inversión privada nacional e internacional, pero en tantas otras áreas de inversión de telecomunicaciones, de infraestructura, de turismo, de comercio. Es decir, en Venezuela está todo por hacer ahora y en el interés de estos gobiernos claramente está una transición ordenada. De lo contrario, puede haber un escenario terrible, dantesco, en un plazo no muy lejano en nuestro país. Cuando hablamos de un escenario dantesco, terrible, ¿a qué se refiere María Corina Machado? Es decir, María Corina, recorres el país
creo que eres uno de los pocos líderes de oposición que está recorriendo el país y además lo hace en carro porque no se puede montar en avión, como lo hemos comentado varias veces, y sin embargo vas de un punto a otro en la geografía nacional. ¿A qué te refieres cuando hablas de un escenario dantesco? ¿Qué ve María Corina o qué es lo que recoges cuando viajas, que llegas a ese punto? Mire, Dania, este sistema nos ha llevado ya a un punto límite. No hay manera de transmitir lo que es la pobreza, el dolor, la desesperación y la indignación que se ha ido convirtiendo en rabia. Tú no te imaginas lo que hoy sienten los venezolanos en la calle cuando se comienzan a develar y descubrir todos estos robos obscenos, cuando la gente se da cuenta que los robaron, los que nos robaron, confesaron, se declararon culpables. Uno solo habla de una estafa, de un robo de más de $1.000 millones. ¿Tú te das cuenta lo que eso significa? ¿Tú te das cuenta de lo que piensa la mamá que tiene 6 meses que no le puede dar leche a su bebé? El trabajador que ha perdido todo, sus prestaciones, su trabajo de una vida. El campesino que le han robado su finca. El ganadero que le van y le quitan los gobernadores porque les da la gana su ganado y lo venden y lo rematan como les da, y se lo roban también. ¿Tú te imaginas lo que piensa esa mamá que tiene su bebé de 7 meses, de 9 meses, de año y medio y no le ha podido poner la primera vacuna? Lo que piensa, cuántas vacunas se hubieran pagado con uno de las decenas de relojes de lujo que acaban de incautarle a uno de estos que confesaron recientemente. Entonces, ¿tú te imaginas lo que siente la familia que perdió $1.000 millones en sobornos? $1.000 millones confiesa haber recibido en sobornos uno de los tantos cómplices de este saqueo, que sin duda yo creo que cuando se conozca todo va a concluirse que es el saqueo más grande de la historia de la humanidad. Entonces, tú me preguntas, ¿qué puede sentir el pensionado que ha trabajado toda una vida y que está parado haciendo horas, días de colas, de filas frente a un banco y le dan una pensión que es el equivalente a 1 kilo de queso? A 1 kilo de queso. Y con eso tiene que vivir todo el mes. Tú me dirás, ¿qué puede estar sintiendo Venezuela? Es algo peligrosísimo, porque es la frustración de quien siente que te han cerrado todos los canales, que te han quitado todo. La gente me dice, ¿qué más me pueden quitar? Me quitaron mi trabajo, me quitaron mis estudios, me quitaron mi tranquilidad, me quitaron mis hijos, porque los jóvenes se han ido. Entonces, y ver esa obscenidad, esa crueldad. Entonces, obviamente, el sentimiento que crece es de profunda rabia. Y esto hay que canalizarlo para prevenir una situación de enfrentamiento y de verdadera descontrol. Eso no quiere decir calmar los ánimos, todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que acompañar y promover la protesta, la denuncia y la presión alrededor de un propósito, que es la salida del culpable de este drama, y mientras que Maduro y sus mafias estén allí, solo será peor. Eso ya lo tiene clarísimo la gente. Aquí nadie está pidiendo que cambie la política económica ni que permita mayor libertades. Lo que Venezuela exige hoy es que salgan del poder. Y en ese sentido, las posiciones de los gobiernos de América Latina apoyando esta presión son indispensables. Bueno, creo que nunca como ahora Venezuela, digamos, en esta etapa ha tenido tanto respaldo en relación a su lucha. Creo que la comunidad internacional ha entendido lo que ocurre en Venezuela y apoya absolutamente una salida a la circunstancia que Venezuela está viviendo. Eso es así, y no terminé de contestar tu pregunta sobre la invasión y no quiero que parezca que la estoy evadiendo. En Venezuela hay una invasión, y es una invasión de los cubanos, oficiales cubanos, generales cubanos dentro de nuestras Fuerzas Armadas, dentro de nuestros cuerpos de seguridad, dentro de los niveles más altos de decisión del régimen,
Hay una invasión de grupos, como decíamos, guerrilleros que se han ido apoderando de territorio y de zonas que están totalmente fuera del control de las fuerzas de seguridad del Estado. Hay una invasión de grupos criminales del contrabando de oro, de coltán, de diamantes. Mira, Idania, tú hablabas de mis recorridos por el país. Tú sabes que me da dolor ir recorriendo los estados costeros, quise decir, de Venezuela. Desde Paraguaná hasta Paria, no te queda un barco dedicado a la pesca. Tú ves que la actividad que existe en las costas venezolanas es contrabando de combustible o de drogas. Es decir, Venezuela se ha ido convirtiendo efectivamente en todo un territorio forajido. De modo que aquí hay una invasión. Y para sacar de raíz estos grupos criminales se requiere una enorme fuerza, de presión, de asfixia del financiamiento ilícito, que es lo que hoy mantiene a un Estado criminal de pie. Por eso yo le hablo a los jefes de Estado del mundo entero, diciendo aquí hay una responsabilidad, porque además hay una responsabilidad compartida, y permítanme que te diga algo. Durante muchos años, diversos gobiernos facilitaron financiamiento ilegal al régimen de Maduro, de Chávez y después de Maduro, venta de armas, ventas de tecnología, tanto para la censura como el espionaje. Es hora de reaccionar y hacerle entender a Maduro, a los cubanos, al castrocomunismo cubano, que ese tiempo se acabó y que viene una posición de enorme firmeza y que tenemos que avanzar, insisto, hacia una transición ordenada, que será compleja y delicada porque las instituciones venezolanas están destruidas y porque Venezuela tiene una deuda monumental. Vamos a necesitar una gran asistencia técnica y financiera, pero lo importante es que el mundo sepa que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para darle estabilidad e irreversibilidad a esa transición, tanto en materia de seguridad, de ejercicio de la soberanía, en materia de servicios, de infraestructura energética y desde luego la prioridad que es la atención de la catástrofe humanitaria. María Corina, me quedan dos preguntas. Una, te la iba a hacer antes, pero nos fuimos por otro lado. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de los 1.000 millones de dólares, que es una cifra absolutamente inimaginable. Bueno, decía David Smolansky, que lo tenía hace un rato, que el aeropuerto de México, por el que hay un debate absoluto entre Peña Nieto y López Obrador, solo cuesta 7.000 millones de dólares. Y aquí hablamos de 1.000 millones de dólares. Y la justicia estadounidense ha puesto sobre la mesa nombres como el de Raúl Gorrín, dueño hoy en día de Globovisión, y todo este entramado el control de cambio, de comprar dólares a precio preferencial y venderlos. Pero también nos lleva a pensar que Venezuela termina convirtiéndose en una especie, como le decía Carolina Jaimes Franger hace un rato, de jaula de oro, donde hay todos estos empresarios relacionados a la revolución bolivariana y funcionarios que no pueden salir y que están allí dentro y que van a defender, digamos, esta jaula como de lugar, porque saben que si cruzan la frontera pueden ser detenidos. Bueno, efectivamente, y lo serán, porque aquí va a haber justicia, y Dania, no lo dudes. Esto es un escándalo lo que ha salido, es un asco. Yo no tengo palabras para transmitir la indignación. Uno siente repugnancia cuando hay un país que se está muriendo de hambre y tú ves estos entramados de corrupción que mucho se intuía, pero ahora queda comprobado. Yo debo decir que estos anuncios y estas informaciones que se han develado con estas acusaciones, y debo decir, este señor se declaró culpable. Ya no pueden decir que son inventos de una justicia extranjera. Se declaró culpable. Esto es lo que demuestra, o yo te diría, explica muchas cosas, muchas cosas. Te explica mucha censura, mucha oscuridad, muchos comportamientos de muchos sectores, de muchos actores que no se entendían. Ahora, yo creo que lo fundamental para que los venezolanos entendamos es que la justicia va a llegar y se va a saber la verdad, todos, el que sean.
de lado y lado, Idania, del color que sea, quienes estén comprometidos con el manejo grosero, obsceno, criminal, ilícito, quien se haya robado el dinero de los venezolanos, pues tendrá que pagar por ello. Y finalmente, María Corina, fuiste reconocida por la BBC de Londres entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de este año 2018. Y dice lo que escribía, lo quiero compartir con nuestra teleaudiencia, lo que se escribía en esta designación. Dice, es una líder política que ha hecho campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela. Es un reconocimiento importante para ti, sobre todo cuando hace tanto tiempo que no puedes ni siquiera salir de Venezuela. Es enorme, Idania, es enorme. Obviamente estoy muy honrada y además compartirlo con una mujer como Valentina Quintero, que mucha gente nos ha dicho que tenemos esa, digamos, esa actividad en común. Pasamos las dos nuestra vida recorriendo el país. Roberto Well, uno de nuestros mejores caricaturistas, hoy lo mostraba en una imagen preciosa, ¿no? Valentina mostrando las maravillas de que tiene Venezuela. Y bueno, yo tengo que recorrer el país diciéndole a la gente que está sufriendo que vamos a convertir a Venezuela en esa maravilla y que podremos tener un país donde podamos aprovechar con turismo del mundo entero una Venezuela segura, una Venezuela donde exista respeto, donde exista luz, alegría, libertad nuevamente. Ahora, tú diste algo allí que me tocó ahora cuando lo comentaste, ¿no? No podemos salir del país, no puedo salir del país, no me dejan agarrar un avión dentro de Venezuela, tengo que viajar por carretera. Yo en televisión venezolana tengo más de 4 años que no aparezco, porque solo tenemos los medios internacionales, pero fíjate que a pesar de eso la voz llega, la maravilla de este mundo conectadísimo por las redes sociales, por los medios globalizados, que a pesar de la censura y la persecución la voz llega. Y yo creo que eso es lo importante, hacemos la diferencia y las mujeres estamos hoy unidas, mira tú allá, aquí estamos unidos en una misma causa y no tengo duda alguna. Esta es una lucha eminentemente ética, yo te diría existencial, y por eso la vamos a ganar, Idania, la vamos a ganar. Vamos a recuperar a Venezuela. Compartía con nuestros televidentes la caricatura de Well que mencionaste. María Corina Machado, gracias por estar aquí. Teníamos rato sin conversar, por eso dediqué todos estos minutos para ponernos al día con tantos temas. Verdad. Buena tarde para ti. Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Con esto vamos a una pausa en la tarde. Regresamos en breve con más información. Los invito a que se unan en este corte a nuestro canal de YouTube NTN 24. Podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo del canal. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Regresamos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Como alteramos el orden del programa por los invitados que teníamos, no quiero despedirnos sin que revisemos algunos de los temas que también son noticia en la agenda informativa de hoy. Es noticia el presidente Donald Trump, quien quiso que el Departamento de Justicia procesara a 2 de sus adversarios políticos, la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el antiguo director del FBI James Comey. La información publicada por el New York Times asegura que personas cercanas al entorno del mandatario han dicho que uno de los abogados de la Casa Blanca rechazó las peticiones del presidente Trump y afirmó que no tenía autoridad para solicitar un proceso judicial, ya que podía ser considerado un abuso de poder. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. El New York Times, que cita a personas conocedoras de este asunto, dice que fue uno de los abogados de Donald Trump en la Casa Blanca. Se trata de Donald McGahn, quien personalmente intentó que el presidente desistiera de esta intención, avisándole de que no tenía derecho o autoridad para llevar a cabo o pedir un proceso judicial, pero sí una investigación, aunque igualmente le advirtió que esto podría haber sido visto como
abuso de poder. Además, este abogado junto a otros abogados escribieron un memorando en el cual por escrito le decían al presidente Donald Trump que mejor no pidiera al Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigar judicialmente tanto a Clinton como a Comey. El presidente puede solicitar una investigación, es legal, pero no puede ser aconsejable, pero él no puede ordenar procesar a sus enemigos, que es lo que el New York Times ha reportado con respecto a Hillary Clinton y a James Comey. El gran problema es que esto sería algo que tanto demócratas como republicanos en el Congreso no estarían de acuerdo. Esto sería básicamente la base de una solicitud de juicio político. Según el New York Times, cuando estas conversaciones tuvieron lugar, el fiscal general de los Estados Unidos era Jeff Sessions. Ahora Sessions ha dimitido, su reemplazo es Matthew Whitaker, fiscal interino, persona que casualmente estuvo presente, según cita el New York Times, en las conversaciones que Donald Trump tuvo con sus abogados. Por lo tanto, habrá que ver si Donald Trump decide reemprender esta causa, cuál sería el rol que jugaría el Departamento de Justicia en relación a poder presentar cargos, una investigación judicial contra Clinton y contra Comey. Lo que es claro es que existe un actor partidista que ha mostrado y probado su actuación de forma selectiva, que ha sido capaz de persuadir la agenda del presidente. Así que esto es increíblemente preocupante porque básicamente no hay una prueba por parte del Senado que sea requerido. Entonces nos podemos dar cuenta de que algunas personas como Rob Rosenstein y también el fiscal general se han visto involucrados en todo esto. Se desconoce si el presidente Donald Trump retomará este asunto en un futuro. Lo que sí que dicen los expertos es que los abogados del Departamento de Justicia podrían negarse a presentar esta acusación judicial contra Comey y contra Clinton en caso de que lo quisiera el mandatario, lo cual podría perfectamente desatar una tormenta política. En caso de que se lo hicieran, la potestad última estaría en manos de los jueces, que perfectamente podrían rechazar los cargos. Esta es la información desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Es noticia que por cuarto día consecutivo los exteriores de la Embajada de Uruguay en Perú se hayan convertido en escenario de manifestaciones por el caso del expresidente Alan García, que solicita asilo. Familiares del exmandatario insisten en que García no tiene garantías en el país, mientras el gobierno señala que en el Perú no se puede hablar de una persecución política. Este es un informe de Lourdes Paucar, de nuestra cadena aliada América TV. El expresidente peruano Alan García permanece por cuarto día consecutivo en la residencia del embajador uruguayo Carlos Alejandro Barros, a la espera de una respuesta del gobierno de Tabaré Vázquez a su pedido de asilo. Mientras esto ocurre, las medidas de seguridad en la zona son extremas. La policía peruana ha colocado rejas en todo el perímetro de la residencia y ha cerrado la avenida al tránsito vehicular. Ayer el gobierno peruano ya entregó al embajador uruguayo los documentos relacionados con el caso de Alan García, en los que se señala que el expresidente es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. Además, se precisa que no es un perseguido político. Esta mañana, el ex jefe de Estado peruano, Alan García, emitió un comunicado en el que reitera que sí es un perseguido político y que ya ha sido investigado en años anteriores, tanto por la Fiscalía de la Nación como por el Congreso de la República, sin que hallaran la prueba de ningún delito. Es noticia la policía española que desmanteló una red de explotación sexual que funcionaba en Almería. 5 personas fueron detenidas y 22 mujeres liberadas, entre ellas varias colombianas. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, fue la operación Cacique, emprendida por la Policía Nacional, la que consiguió la liberación de 22 mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse en la localidad de Almería. Varias de estas mujeres eran colombianas y hondureñas. En España, la Policía Nacional llevó a cabo el operativo denominado Cacique. Con esta acción se logró la liberación de 22 mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse en la localidad de Almería. 3 de ellas colombianas, las demás son hondureñas, nigerianas y guineanas.
En el operativo se capturaron a 5 personas, una mujer hondureña y los demás de origen nigeriano. La operación comenzó hace aproximadamente 10 días, cuando agentes de la Comisaría Provincial de Almería recibieron un testimonio de una supuesta víctima de explotación sexual que relataba en su denuncia que había sido captada en Barcelona cuando se encontraba en la calle colgando carteles requiriendo trabajo. Según la policía, estos supuestos delincuentes se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad en la que estarían estas mujeres para luego, con distintos métodos de coacción, obligarlas a prostituirse. Estas mujeres permanecían hacinadas en un piso de tipo cortijo de Almería. Aquí permanecían además encerradas, a excepción del tiempo que se dedicaban a la prostitución. Cuando se negaban a ejercer algún servicio, los miembros de la organización las sancionaban incluso con multas de 50 euros. Los 5 detenidos podrían ser acusados de los delitos de pertenencia a banda criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por delitos relativos a la prostitución. Televidentes de la tarde, y en estos momentos los supuestos delincuentes ya se encuentran a disposición judicial. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos esto que tengo aquí, que estamos mostrando. Es noticia el operativo que no cesa en California. 3 personas y 2 perros fueron rescatados de los incendios en las colinas de Malibú, en California. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles reveló en las últimas horas el video del momento en el que los sacan de la zona afectada por los incendios. Un helicóptero pudo aterrizar en un área cercana. El fuego ha cobrado 81 vidas y la cifra de desaparecidos se mantiene en 699. Hacemos una pausa en la tarde, regresamos en breve. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, se celebra mañana. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Y ya en la última parte del programa, un comentario. Faltan 6 horas y media aproximadamente para el inicio del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Se estima que cerca de 48.5 millones de personas viajen a múltiples destinos a lo largo del territorio. Además de las vías llenas de automóviles, los aeropuertos también estarán completamente abarrotados. Más de 30 millones de personas habrán de transportarse por vía aérea desde hoy y hasta el próximo domingo. Las autoridades informaron que el alto flujo de tráfico podría representar el mayor número de viajeros en la última década en la Unión Americana. Además de las largas filas que muchos tendrán que soportar, las bajas temperaturas serán otra de las complicaciones que enfrentarán los viajeros. Tomen sus previsiones, hay que tener presente todo esto que nos llega como información. Llegamos al final de la tarde, recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real, también mi Instagram y el de NTN 24. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.